Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Em, la grabación de hoy, la clase de hoy, la parte grabada al menos de la clase de hoy va a ser relativamente corta. Van a ver que ustedes tienen en la página un par de preguntas y hay algún texto más para que lean. Que entre otras cosas que se les propone es intentar analizar algunos casos, algunos ejemplos, intentar dar algunas explicaciones, algunos hechos concretos, usando a la tectónica de placas como modelo explicativo, ¿sí? Es una forma de ver, bueno, de que ustedes pongan en juego estos videos que estuvieron viendo, bueno, entonces que pongan en juego el modelo de la tectónica para poder explicar algunos fenómenos que ocurren en la Tierra. Antes de eso, yo preparé acá un par de materiales más como para hacer un resumen de un par de detalles para que los tengan a mano. Y después también, si esto fuera una clase presencial, nosotros trabajaríamos con un simulador informático, o sea, con un programita que trabajamos con la compu, donde ustedes pueden simular distintos tipos de interacciones entre las placas tectónicas. Como no tenemos esa posibilidad, lo que vamos a hacer es, yo ahora voy a dejar filmado, yo voy a jugar un poquito con ese simulador y le voy a dejar filmadas distintas opciones de trabajo. Y bueno, ustedes van a tener que, ya que no pueden operar sobre el simulador directamente, bueno, al menos van a tener que, usando esas cosas que yo voy a dejar filmadas, van a tener que ver cuáles de las situaciones que yo estoy simulando se parecen más a los casos que ustedes tienen que analizar. Pero bueno, ahora ya vamos a llegar a eso. Igual en la página voy a dejar el link al simulador por si alguno o alguna quiere mirarlo en internet y jugar un poquito con él. Es un recurso interesante. Antes que eso, tengo acá un videíto que encontré en YouTube, que también está puesto, también puse el link en el aula virtual, así que después lo tienen a mano si quieren volver a mirarlo. Pero bueno, nada, este videíto no tiene sonido, no tiene audio, así que me permite a mí hablar encima y mostrarles algunas cosas. No sé si algunas de las cosas que vieron ya en los videos, ¿no? Pero hay una cosa que se suele llamar el ciclo de Wilson. El ciclo de Wilson es como una especie de resumen, de alguna manera, es una visión así, bueno, es global de resumen de los distintos fenómenos que se ven en la tectónica de placas. Eh, esta persona, Wilson, fue un geólogo, eh, que básicamente se dio cuenta que distintos fenómenos que ocurrían en la Tierra, terremotos, sobre todo cosas asociadas a terremotos y volcanes, podían ser pensadas como que formaban parte de un gran ciclo, ¿sí? Que había un gran ciclo que conectaba esos fenómenos entre sí, que no eran cosas que ocurrían aisladamente o azarosamente, sino que uno podía pensarlos como interrelacionados a través de un ciclo. Y hoy en día eso se lo conoce como el ciclo de Wilson. De hecho, si ustedes buscan en internet, en Google o en YouTube, ciclo de Wilson, van a encontrar mucha más información. Yo voy a ser muy, muy escueto con esto, porque ustedes pueden buscar información tranquilamente. Pero básicamente la gracia de este ciclo de Wilson es que nos sirve, por ejemplo, para entender esto de la separación por ejemplo, de la separación de Pangea en continentes más pequeños, entre comillas, porque Pangea era un supercontinente. Y sobre todo para intentar entender, hay una idea que solemos tener muchas veces, que es que los continentes es como que están flotando sobre el océano, o sea, son los continentes los que se mueven sobre el mar, y en realidad la tectónica de placas no dice eso, dice otra cosa. Dice que las placas son unas cosas mucho más grandes, y el propio océano en realidad está encima de la placa. Y cuando se mueve la placa, se mueve con el océano que tiene encima, o sea, se mueve todo, el continente, el océano, todo, porque la placa es algo que está más abajo en realidad, ¿sí? Entonces acá tenemos como una pequeña animación para mirar un poquitito eso. Imaginemos que esto es un gran continente, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, Pangea, ¿sí? Obviamente no tenía esta forma, pero es para imaginar. Es un inmenso continente. Si uno ve, no está flotando sobre el océano, sino que está apoyado sobre la litosfera, sobre el manto, ¿sí? Está apoyado sobre el resto de la Tierra. Ahora, yo le voy a poner play a esta cosa. Entonces, fíjense lo que va pasando. En algún momento, no pongo pausa, en algún momento, sobre todo porque por cómo es la dinámica de circulación de calor en el interior de la Tierra, que es un lugar que está muy caliente,
por algún motivo una fuente de calor empieza a generar acá como una presión, y esa presión va haciendo que el propio continente, ven como que está abombado el continente, ¿sí? Ese abombamiento que sufre el continente se debe a que este material caliente está como haciendo fuerza hacia arriba, y uno de los efectos que tiene es que el continente se empieza a romper. Esto se suele llamar el rift, ¿sí? Esta forma en la que se rompe así, como en liñitas. Pero ven que se va partiendo este continente, eso se llama un rift. Cuando en algún momento esa ruptura es lo suficientemente grande como para que estos dos continentes, como para que esto que originalmente era un único continente, cuando esto termine de romperse, se va a separar este pedazo por un lado y este pedazo por otro, ¿no? Sigamos un poquito más. ¿Ven? Ahí se empieza a romper, ya se están separando los dos continentes, y ya en este momento los dos continentes están separados. Y a partir de ahí, en el medio, ese material que estaba acá, empieza a salir a la superficie, empieza a formar, esto por la escala, acá no se nota, pero esto es una montaña en realidad que se forma en el fondo del océano. Fíjense que esto que está acá es el fondo del océano, ¿no? Como una montaña que se forma en el fondo del océano, todo a lo largo, ven que está todo a lo largo acá, esa cadena montañosa, y por toda esa cadena montañosa van saliendo estos materiales que llegan desde el fondo. Los materiales llegan desde el fondo, empiezan a salir a la superficie acá, esto es toda una gran cadena de volcanes, ¿sí? Volcanes que están en el fondo del océano. Y ese material que va saliendo va construyendo la propia corteza oceánica. O sea, la corteza oceánica, si yo retrocedo un momentito, esta es la película, a ver si tengo justo acá la barra del zoom y me molesta para mostrarles cosas. La voy a correr del lugar. Si yo retrocedo un poco la película, recuérdense cómo estábamos recién. A ver, estábamos acá. Esto se va abriendo, y cuando se va abriendo, acá en el medio, este agua aparece porque como es una depresión, el agua existe en el planeta y se va metiendo en los lugares donde está deprimido, ¿no? Se va acumulando en los lugares donde está deprimido, por eso esto se va llenando de agua. Pero lo importante es que acá este material que está apareciendo, que empieza a hacer presión, va fabricando esta nueva corteza. Esta nueva corteza antes no estaba, ahora ha sido fabricada por este material que salió de adentro, ¿sí? O sea que no es que el continente está flotando sobre el océano, sino que acá se está formando un océano nuevo. Y cuando decimos que se está formando un océano nuevo, no nos referimos simplemente a que se está llenando de agua, porque eso podría ser que se está llenando de agua un lago, qué sé yo. Decimos que se está formando un océano nuevo porque se está formando acá este pedazo de tierra que está formándose acá abajo, esta litósfera que se está formando acá abajo, es una litósfera cuya composición química es la composición química clásica del fondo del océano. O sea, el fondo del océano tiene una composición litosférica, una composición química que es distinta a la de los continentes. Bueno, ese material se fabrica, se forma en estas dorsales, que ustedes han visto ya en los documentales, en estas dorsales que aparecen en el centro del océano, y que son las responsables de que estos dos continentes se estén alejando. Entonces, esto tranquilamente podría haber sido un ejemplo de lo que le ocurría a Pangea, que se empezó a separar, y si esto era Pangea originalmente y acá se están separando, les dejo a ustedes pensar qué será este pedazo, cómo llamaríamos hoy en día este pedazo que me quedó de este lado y este pedazo que me quedó de este lado, y qué será esto que está acá en el medio, qué será este océano que aparece acá en el medio, ¿no? Dejamos que esto circule un tiempito más, ¿no? Entonces, ven que después de un tiempo me quedó un continente por un lado, otro continente por otro lado y un océano en el medio, ¿no? Si esto era originalmente Pangea, esto podría ser el África de hoy en día y esto podría ser Sudamérica de hoy en día, por ejemplo, y acá en el medio nos apareció el océano Atlántico, ¿sí? Ahora, ¿por qué decimos que esto es un ciclo? Porque a medida que se va fabricando nueva corteza oceánica acá. Fíjense que si acá se va fabricando nueva corteza oceánica, la corteza oceánica que está justo acá sobre la línea esta de volcanes es la más nuevita, es la que se está formando todo el tiempo, y hay corteza nueva. Y cada vez que se forma un pedacito nuevo de corteza, eso empuja a lo que estaba antes. Entonces, el pedacito que antes estaba acá, ahora lo empujaron y está acá. El pedacito que antes estaba acá, ahora lo empujaron y está acá. El pedacito que antes estaba acá, ahora lo empujaron y está acá. Y así, cada pedazo en algún momento estuvo en la corteza. Por ejemplo, no sé, si yo agarro un pedazo que está por acá, si yo retrocedo la película, el pedazo que está por acá,
Si yo retrocedo la película, ahí por ejemplo, ese pedazo, fíjense que estaba a 1 centímetro más o menos de distancia del continente, digo en esta escala, ¿no? Ese pedazo que antes estaba acá, que antes estaba en el medio del océano, ahora está en la dorsal. O sea que en este momento ese punto es el que se acaba de formar. O sea, en este momento ese punto era un nuevito. Pero si yo voy dejando pasar el tiempo, ese punto que originalmente está acá, ahora se alejó hasta acá, ya no es tan nuevito, ahora pasaron varios millones de años, acá ahora hay otro material nuevo que está en este punto, y el que estábamos mirando ahora ya está un poco más alejado, es un poco más viejo ya. Y si sigue pasando el tiempo, ¿no? Cada vez ese punto que estaba originalmente acá, ahora ya está acá, ¿no? Y si sigo pasando, se irá alejando cada vez más, ¿no? Cada vez se va alejando más. Ahora, ¿qué sucede? A medida que este material se va haciendo más viejo, o sea que van pasando los millones, recuerden que esto sucede a lo largo de millones de años, ¿sí? Esta separación ocurre a un ritmo de 2 o 3 centímetros por año, con lo cual, para que acá se nos forme un océano en el medio, tienen que pasar millones de años. Cuando ese material recién se forma, está caliente, porque es material que viene fundido del interior de la Tierra. Pero a medida que se va alejando y a medida que van pasando los millones de años, cada vez se va volviendo más frío, ¿sí? O sea, el material, si uno toma la temperatura del material del fondo que está acá, está un poco más frío que el material, está bastante más frío, de hecho, que el material que está acá, ¿sí? Ustedes quizás recuerden, pero a medida que los materiales se van enfriando, tienden a condensar, tienden a agruparse, ¿sí? Van bajando su densidad. Los materiales líquidos tienen menos densidad, los materiales sólidos tienen más densidad en general. Y cuanto más fríos están, más densos son, más pesados son. Entonces una cosa que sucede es que en algún momento, que acá por ejemplo a nosotros todavía eso no nos ha ocurrido, en el Océano Atlántico estamos en esta fase, está África de un lado, está Sudamérica del otro lado y tenemos el océano en el medio. ¿Sí? Estamos acá. Pero si dejamos avanzar un poquito más la película hacia el futuro, en algún momento este borde que está acá o este borde que está acá, alguno de los dos, no tenemos forma de saber exactamente a cuál le va a pasar primero, pero bueno, alguno de esos dos bordes, lo que va a ocurrir es que este material que se fue enfriando y que cada vez es más pesado y cada vez es más pesado, en algún momento va a ser tan pesado que va a romper la unión que lo mantiene unido al continente. ¿Sí? Y cuando se rompa, como este material es más denso que este, o sea, la corteza oceánica es más densa que la corteza continental, por ahora están así, digamos, esto es el continente, esta es la placa oceánica, y la está empujando, así, pero en algún momento esta placa oceánica se va a transformar en muy pesada, y cuando que sea tan pesada se va a quebrar, se va a cortar hacia abajo. Y entonces en ese momento, en lugar de seguirla empujando, ahora como está metida hacia abajo, cuando haga fuerza, en lugar de empujar al continente, simplemente se le va a meter por abajo. Ese proceso, ustedes lo han visto, se llama subducción. Fíjense ahora, en un ratito va a empezar acá en la animación, si dejo seguirla corriendo. Vamos a ver. Fíjense, ahí empezó. ¿Ven? Acá se quebró y empezó a meterse por abajo del continente. Vamos a dejar que avance un poquito más. Claro, pero ahora, una vez que se metió por abajo del continente, empiezan a pasar dos cosas. Por un lado, acá ven que aparece una manchita roja. Eso significa que por la fricción entre esta placa que se está subduciendo y la que ya teníamos, acá se empieza a levantar mucha temperatura, se funde la roca, se forma magma, y ese magma va levantando, va generando presión, y va levantando toda una cadena montañosa acá. Se va formando toda una cadena montañosa que está llena de volcanes, ¿sí? Esa cadena montañosa, fíjense que es más o menos paralela a la costa. Ese es uno de los fenómenos. Y el otro fenómeno es que ahora, recuerden que aparte la Tierra es una gran esfera, por lo tanto, lo que antes estaba empujando, o sea, cuando esto se estaba separando, estaba empujando las cosas. Esta placa está empujando las cosas para un lado, esta placa está empujando las cosas para el otro, ¿no? A ver si puedo, ¿no? Acá, esta placa está empujando, uy, espero que se ve esto. Esta placa está empujando para allá, mientras que esta placa estaba empujando para allá. Pero ustedes no se olviden que la Tierra es una esfera, por lo tanto, en el otro extremo de este continente había cosas que lo estaban empujando para este lado, y en el otro extremo de este continente había cosas que lo estaban empujando para este lado.
Cuando acá esto se rompe, cuando eso que está ahí se rompe, entonces esta fuerza que está para allá, déjame ver acá, esta fuerza que está para allá desaparece, porque ahora esta placa ya no es más capaz de empujar a esta otra, porque acá se rompió. Entonces, como esto se rompió, esta fuerza, que sigue existiendo porque venía del otro lado, hace que ahora este continente empiece a avanzar. Déjame volver. ¿Sí? Entonces ahora este continente vuelve a avanzar. Entonces fíjense qué sucede. Bueno, acá está hecho como que es este el continente que avanza para este lado, pero no importa, depende de dónde se paró la animación. Bien, vamos a borrar todas estas flechitas, así no molestan. Y entonces fíjense que ahora este océano que se había formado se empieza a cerrar, y estos dos continentes que se habían alejado originalmente se empiezan a acercar. Acá la animación está simplificada y lo que nos muestra es que el mismo pedazo que se había separado se está acercando al mismo pedazo del que se había separado originalmente. Pero como la Tierra es una esfera y estos movimientos podrían haberse movido un poquitito, quizás no es que no es que este pedazo se va a enfrentar exactamente al mismo lugar que estaba antes, pero ahora se va a enfrentar a otro lugar. Es como una versión simplificada para entender la idea general. Entonces fíjense qué sucede. A medida que se va cerrando el océano, los dos continentes cada vez están más cerca. Bueno, de hecho, en algún momento, además, la dorsal pasa a estar abajo, pasa a ser comida, digamos, por el primer continente, pero se va cerrando el océano. ¿Y qué les parece que va a pasar cuando este continente vuelva a encontrarse con este continente? Hagan un pequeño ejercicio de predicción y de lo que estuvieron viendo. ¿Qué les parece que va a pasar? Bueno, a ver, veamos. Se cierra el océano y, ¿ven? Se genera lo que se suele llamar un orógeno de colisión. Voy a retroceder un poquitito para no perder el color. Ahí. ¿Sí? ¿Ven? Dejó de estar la subducción, ya no tenemos más subducción, y ahora volvemos a tener un único continente grandote, pero ese único continente grandote tiene ahora una terrible montaña, una terrible cadena montañosa, un terrible orógeno, que no está en la costa, está en el medio, o en algún lugar de adentro del continente. ¿Lo ven? Bueno, a ver, un segundito. Bueno, vamos a seguir entonces. Ahora sí, que vimos ese pequeño repaso, o esa síntesis, vamos a jugar un poquito con el simulador. Yo voy a armar distintas situaciones con el simulador, no voy a decir mucho qué es lo que estoy haciendo, voy a intentar ocultar un poco el momento en el que lo configuro para que ustedes no vean los nombrecitos de las cosas, porque parte de las actividades que van a tener después es darle un poco nombre e intentar identificar qué es lo que está ocurriendo por acá, ¿sí? Pero bueno, fíjense, nada, en el simulador me da como unas palanquitas que representan el joystick de un videojuego como para que diga hacia dónde quiero que se muevan las cosas. Fíjense, yo voy a intentar representar una de las situaciones que teníamos recién, pero no les voy a decir cuál, ustedes después van a ver la guía de trabajo. Yo voy a mover esta palanca para acá y vamos a ver qué sucede. Vamos a decirle de paso que nos muestre el agua. ¿Sí? Bueno, les queda a ustedes entonces pensar, vamos a hacerlo un poquito más rápido, les queda a ustedes entonces pensar esto a qué situación se corresponde. Algunas son bastante fáciles. Vamos a seguir, un segundito más. Bien, acá configuré otra situación. De vuelta vamos a hacer que nos muestre el agua. Vamos a dejarlo que corra un rato, lo voy a apurar un poquitito. Fíjense que arriba dice cuántos millones de años pasaron, o van pasando. Fíjense qué ocurre ahí. ¿Sí? Fíjense qué ocurrió acá. ¿Sí? Cómo esto se fundió y generó una cadena montañosa y de volcanes más o menos paralela a la orilla. ¿Sí?
Vamos a probar otro caso ahora. Bien, a ver, acá configuré otro caso más. Vamos a ver. Vamos a darle un poquito de velocidad. Fíjense de vuelta lo que está ocurriendo. Fíjense lo que aparece acá. Bueno, y ahora vamos a ver un último caso. A ver este. Bien, ahí tienen entonces cosas como para ponerse a jugar. Bueno, finalmente, perdonen los cortes abruptos, pero es que yo voy pausando y poniendo pausa y activando de vuelta la grabación cuando voy cambiando de pantallas. Y para cerrar, como les decía, la grabación de hoy es cortita. Para cerrar, solo quiero mostrarles un par de cosas. Por un lado, esto es a lo que me refería en la clase pasada, cuando les contaba que pueden visitar el sitio web del Grupo de Investigación en Enseñanza de las Ciencias de la Tierra. En este sitio web van a poder encontrar publicaciones, pero fundamentalmente algunas propuestas didácticas. Si bien las propuestas didácticas no están pensadas específicamente para primario, sí están pensadas para la formación de docentes de primario, con lo cual ustedes pueden curiosearlas un poco y sacar algunas ideas que después tendrán que retocar, por supuesto, para adaptarlas para el trabajo en primaria, ¿sí? Luego pueden venir acá a la sección de propuestas didácticas y, bueno, tienen varias que se pueden compartir, ¿sí? Las pueden utilizar. Eso por un lado. Por otro lado, también este mismo grupo, el grupo Didacterra, lo pueden buscar en Facebook, ¿sí? Así que si buscan el grupo Didacterra en Facebook, también ahí tienen cosas interesantes. Esto no nos importa. Bien, estamos acá. Entonces con esto básicamente termina esta parte. Yo ya ahora subo esto y van a tener las consignas y algunos materiales para trabajar en la página. Así que nos vemos la próxima. Déjenme que no quiero que la grabación se les haga más larga de lo que haga falta. Pero bueno, entonces vayan a la página y sigan trabajando con el material que está en la página.